hablemos sobre impuestos. Las LLC quienes pagan los impuestos son los socios. Eso quiere decir que las tasas que se van a aplicar van a ser las tasas que le corresponda a cada socio de acuerdo a sus ingresos, a la sumatoria de sus ingresos. Es decir, si la persona tiene salarios, tiene intereses y además tiene la ganancia de su participación en la LLC, todo eso se va a sumar en su declaración personal y la tasa que le va a aplicar es la sumatoria de eso, la que se aplica sobre la sumatoria de todos sus ingresos. Las tasas de impuesto para personas naturales en los Estados Unidos van del 10% al 37%. Entonces van como por escalas y una persona puede tener un promedio de tasa del 22, del 20, del 15, del 10, en fin, dependiendo del nivel de ingreso. Si un socio es corporativo, es decir, una LLC puede tener un socio que sea una corporación, pues la corporación va a pagar a las tasas de la corporación. Se aplica sobre la ganancia que dé una deducción que se llama QBI del 20%. Esta es una deducción para el negocio del 20% de la ganancia. Es decir, ahora luego les voy a dar un ejemplo para que lo vean más claro. Los socios activos pagan self-employment tax, que es un 15.3% sobre la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que los socios que están activos en el negocio trabajando van a tener que pagar sobre la ganancia o la porción de la ganancia que les corresponda el 15.3% de Seguro Social y Medicare. Eso es el self-employment tax, porque eso se considera una ganancia por su trabajo, porque estuvo activamente trabajando en el negocio. Se llama Self-Employment Tax y es un 15.3. Esto es adicional al impuesto sobre la renta que le corresponda pagar, de acuerdo a la tasa que tenga. Los socios no pueden tener salarios, solo pagos garantizados. Esto es importante. Los socios en las LLC no se consideran empleados y no se les puede asignar un salario, pero si hay socios activos que están haciendo un trabajo específico, sí se le puede asignar un pago garantizado adicional al porcentaje de su participación. Los socios pueden hacer retiros sin pagar impuestos adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si una LLC tiene una ganancia, sobre esa ganancia van a pagar impuestos los socios, retiren o no retiren dinero. En el momento en que lo retiren, pues ya lo van a poder retirar sin impuestos porque ya pagaron los impuestos sobre la ganancia que generó la compañía. ¿Okay? En el caso, vamos ahora con la corporación tipo C. La tasa de las corporaciones tipo C es fija del 21%, es decir, se ganen $1 o se ganen 20 millones de dólares, la tasa es 21%. Normalmente está sujeta a impuestos estatales. Cada estado tiene también impuestos. Por ejemplo, en Florida es un 5.5% después de los primeros $50,000 de ganancia para las corporaciones. Entonces, cada estado tiene regulaciones diferentes y eso es adicional. Entonces, se paga el federal, que es el 21%, que es al IRS, y luego a cada estado tiene sus impuestos particulares. En el caso de las LLC también puede suceder porque si el estado tiene impuestos personales, también puede ser. Por ejemplo, hay estados que no lo tienen, como Florida. Florida no tiene impuesto a las personas y entonces solamente se paga el federal, que es este del 10 al 37. Así que cada estado es diferente. Los socios pueden recibir remuneración por salarios, dividendos o intereses. Por salarios, pues si la persona está trabajando en el negocio y recibe un sueldo, pues puede recibir los pagos por salario, los dividendos sí en el caso de que distribuyan dividendos y intereses en el caso de que el accionista haya prestado dinero a la entidad y le esté pagando intereses. Los dividendos pagan un impuesto adicional del 15%, es decir, lo que se reparta va a pagar el 15%. Entonces es el 21% que paga la entidad por la ganancia que se genera y luego cuando se repartan dividendos el 15%. Hay lo que se llama doble tributación en el caso de la corporación. En el caso de la LLC, los ingresos van directo a los socios, se repartan o no se repartan y tiene que pagar impuestos a la tasa que le corresponda por las ganancias que se generen
en las tasas variables que van del 10 al 37, dependiendo del nivel de ingreso que tenga la persona en la sumatoria de sus ingresos. Vamos a ver acá. Tengo una pregunta por acá. En el caso, ok, creo que está respondiendo. En el caso de el socio sea extranjero y solo maneje su negocio desde México, ¿cómo pagan los impuestos? Ya que la mayoría de los gastos son generados en México. Depende del tipo de ingreso, así que eso va a depender. La forma en que se paguen los impuestos y si son gravables o no los ingresos que está generando la entidad, va a depender del tipo de entidad y va a depender del tipo de ingreso. En el caso de las corporaciones, la corporación va a ser gravable cualquier ingreso que genere. Sin embargo, en el caso de la LLC, que es una sociedad de personas donde quienes tienen la responsabilidad son los socios, si los socios son residentes fiscales de los Estados Unidos, tienen un régimen, y si son no residentes, pues van a tener otro régimen. Los no residentes solo tienen responsabilidad de pago de impuestos por ingresos que se consideren generados o ganados en los Estados Unidos. Y hay, dependiendo del tipo de ingreso, hay diferencias en cómo se determina la fuente o el origen del ingreso. Eso es tema de otro webinar. Estén pendientes, lo vamos a presentar también para que puedan ver las diferencias dependiendo del tipo de ingreso. Ok, en el caso de la corporación S, las tasas son variables, igual porque quienes pagan son los socios, van del 10% al 37% y son las tasas personales. También se aplica la deducción de QBI del 20% de la ganancia. El socio tiene que tener salario si trabaja en el negocio. Si el socio es activo, tiene que colocarse un sueldo. El socio puede hacer retiro sin pagar impuestos. Esto es similar a la LLC, ya que va a pagar impuestos a las tasas personales por todo el ingreso que genere la compañía. Y una vez que ya pagó los impuestos, pues puede retirar cuando quiera y no va a tener impuestos cuando retire. Entonces, el tratamiento fiscal de la S Corporation es similar al de la LLC en el sentido de que quien paga es el socio, o sea, son transparentes fiscalmente, y las tasas que se van a aplicar son las tasas personales. Y van a tener la deducción del 20%. Una diferencia importante de la S con respecto a la LLC es que si el socio tiene que necesariamente trabajar y tener un salario si el socio es activo, y las ganancias no van a pagar Self-Employment Tax o Seguro Social y Medicare, el 15.3% que pagan en las LLC. Entonces, en muchas ocasiones sí, es posible que sea más económico la S Corporation, sí, por supuesto, puede aplicar para la S. Se dan todas las condiciones, como dijimos anteriormente. Las condiciones es que son menos de 100 socios, todos los socios tienen que ser residentes fiscales de los Estados Unidos y tienen que ser personas naturales, no pueden ser compañías los dueños. Entonces, si esas condiciones se dan, potencialmente podría suceder que la corporación S tenga el beneficio de no tener que pagar el self-employment tax por la ganancia.